Y para ello, pues vamos a requerir de toda su experiencia, porque creo que son personas bastante capacitadas en este medio. La presentación nos hablaba ahorita el ingeniero Abel de todo un marco jurídico que muchas de las veces desconocemos nosotros los empresarios y que hacemos las gestiones para abrir nuestro establecimiento, nuestro negocio, pero lo menos que ponemos atención son en las normas de seguridad e higiene en nuestros centros de trabajo. Y bueno, obviamente todo esto nos va a traer consecuencias con el ingeniero. ¿Cómo andan las organizaciones en Jalisco en materia de seguridad e higiene? ¿Qué nos pueden platicar? No sé quién. Sí, en lo que corresponde a la delegación federal, son empresas que tenemos muy bien ubicadas. Decíamos, hablamos de un universo de cerca de entre 70 y 80 mil centros de trabajo, de los cuales aproximadamente 4,000 centros de trabajo son federales, muy identificados y supervisados. Entonces el cumplimiento es bastante elevado. Generalmente cuando encontramos alguna deficiencia, algún hallazgo, se refiere a normas que sufrieron alguna modificación reciente y los documentos que tienen ya no corresponden con la actualización de la norma. La seguridad en cuanto a los resultados también es importante, es menos daños los que tenemos en las empresas federales. Tenemos problemas graves en lo que es la industria de la construcción. Sí, igual consideramos por parte de la unidad estatal que ha habido una mejora de acuerdo a los planes, las capacitaciones, toda aquella campaña de prevención que estamos haciendo. Sí es cierto que donde batallamos más, se podría decir, básicamente es en el rubro de la construcción, ya que mucho personal que trabaja ahí y parte de los contratistas carecen del equipo de seguridad. Interesante. ¿Hay sector de construcción? No sé, podemos alzar la mano si hay. Bueno, pues, alerta roja en esta parte. Hay una norma que está causando furor, que es la NOM 002, es una norma que está siendo vigente ya al día de hoy, y el documento emana una cláusula donde manifiesta que todas las empresas que están considerando de un riesgo alto de incendio deben de estar demostrando el cumplimiento con esta norma. ¿Cómo estamos presentando evidencias con este documento? Abel, Leonardo, no sé qué nos puedan estar platicando con respecto de los avances de estos trabajos, ¿no? Sí, mira, en cuanto a la norma 02, ahorita lo que estamos estableciendo es que ella misma indica que para el cumplimiento de la normatividad citada se pueden utilizar 3 documentos, lo que sería la inspección de lo que resulte por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, lo que resulte de parte de una unidad de verificación o el acta circunstanciado, en este caso del área de la Coordinación de Supervisión, Vigilancia y Asesoría, referente, obviamente no nosotros al cumplimiento de la normatividad, sino a lo que nos compete en el ámbito legal, que en ciertas partes mucho del contenido de la norma 02 se puede incluir en nuestros documentos de vigilancia, como el programa específico, los planes de emergencia, obviamente el equipo de protección contra incendio, la comisión, nosotros le llamamos Unidad Interna de Protección Civil, pero básicamente para el rubro de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social viene siendo la Comisión de Brigada de Higiene Mixta, o sea, se puede, digamos que podemos compartir esa función. De inicio, para la aplicación de la norma, la primera actividad que realiza el patrón es determinar si su grado de riesgo es ordinario o alto. De esto va a depender el que pueda acreditar a través de la inspección del trabajo si el grado de riesgo es ordinario o necesariamente tenga que acreditarlo a través de protección civil, de una unidad de verificación o dentro del programa de autogestión. Entonces, para las de grado de riesgo alto, solo hay 3 formas de acreditar: protección civil, una unidad de verificación o estar aprobado dentro del programa de autogestión.
Es la única forma en que se puede acreditar el cumplimiento para estas empresas. A lo mejor a algunos les parece muy difícil determinarlo porque vienen unas fórmulas, no son más que quebrados, no hay que asustarse. El procedimiento es sencillo, recordando un poco lo de la secundaria, un libro por ahí de matemáticas y ya podemos resolverlo. Ese es en el caso de que tengan varias sustancias químicas inflamables. Si no, pues es sencillo. Interesante lo que nos comenta Leonardo, ingeniero. Eso nos lleva también a que en Jalisco se están haciendo ya verificaciones. Me imagino que así está sucediendo. ¿Qué puede hacer algunos de los sectores que estamos involucrados o están involucrados en todo este tipo de actividades? Mencionó 22 sectores, que seguramente van a entrar muchos de ellos en esta parte. ¿Qué pueden hacer? ¿Con quién se tienen que dirigir en primera instancia para poder demostrar este cumplimiento con esta norma? ¿Cuál podría ser el camino que se podría estar llevando? Sí, lo primero sería acercarse a la delegación o, en su caso, a la Secretaría de Trabajo del Estado para pedir información. Es necesario en ocasiones llevar a la información que nos pide la misma norma en cuanto a los metros cuadrados de superficie, la altura, el número de trabajadores, las cantidades que manejan de materiales inflamables, explosivos, tomando en cuenta que si en alguno de estos rubros ya nos indica que el grado de riesgo es alto, pues ya no tenemos más remedio que considerarlo en esa forma. Aunque en los demás rubros fuera ordinario, si es alto en uno de ellos, ya es alto el grado de riesgo. Entonces, con esta información que la misma norma establece, pueden acercarse y les podemos ayudar a determinar su grado de riesgo. Esto, una vez que ya lo tienen, viene dentro de la misma norma. En caso de riesgo ordinario, cuáles son sus obligaciones, y en caso de grado de riesgo alto, las obligaciones son diferentes, como es integrar brigadas de salvamento, de rescate, de combate contra incendios, y si es ordinario, pues se reducen estas obligaciones. Igualmente en alto, tener equipo fijo contra incendio y demás, y lo relativo a las salidas de emergencia, que es muy importante. Igual, una vez que, como dice aquí mi compañero de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, a ir con ellos. En caso de que ustedes sean de riesgo alto y probablemente haga falta un poco de conocimiento técnico en cuanto al inventario, lo que estamos hablando de los líquidos que son inflamables o combustibles, igual se pueden acercar con mis compañeros de las unidades de verificación para que hagan un balance más estricto y de acuerdo a la normatividad. No sé si quiero. Mencionan tres figuras, hablaban de tres figuras que es propiamente la Secretaría del Trabajo, Protección Civil y las unidades de verificación. Esto me lleva también porque luego en el mercado encontramos a expertos que nacen de la noche a la mañana con estos temas que se llaman expertos en seguridad e higiene en los trabajos, y nos pueden poner en grave problema pues, a todos los sectores que estamos involucrados. Y cuando viene el momento de la inspección o verificaciones o visitas que hacen ustedes como autoridades, pues los que pagamos los platos rotos al final del día somos nosotros como empresarios. Entonces la invitación también que hacemos en este en corto, creo que es lo que están emanando, es que realmente nos estemos dirigiendo en primera instancia a estas tres líneas, que sería la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la parte de Protección Civil y obviamente las unidades de verificación que estén acreditadas en el mercado. O por la EMA en este caso, que una de las formas de consulta pues podrían ser la misma página de la EMA, que sería www.ema.org.mx. Creo que sería un dato interesante estarlo resaltando. ¿Ya hay verificaciones, ingeniero Leonardo? ¿Ya se están realizando en el mercado? ¿Hemos encontrado algo que quieran compartir?
Sí, mira, las verificaciones se hacen, bueno, de nuestra parte tenemos un operativo básicamente por secciones en el año. Generalmente revisamos hoteles lo que es enero, febrero, marzo, después empezamos con gasolineras, estaciones de servicio, de carburación, empresas de alto riesgo, y nosotros lo que hacemos básicamente en una inspección de rutina es la verificación de las medidas de seguridad y de protección civil, que en ese mismo, se puede decir que en esa misma inspección se hace la evaluación del grado de riesgo. También nosotros incluimos el grado de riesgo, por ejemplo, a la hora de que nos presenten lo que sería el programa específico o el estudio de riesgo, como una parte de presentarnos en su análisis de riesgo, los riesgos internos y externos a los que pueda ser susceptible el inmueble. Bien, estos recorridos, estas verificaciones que nos comentas, Leonardo, ¿tienen algún costo? ¿Emiten algún documento como protección civil? ¿Qué evidencia dejan ustedes a los empresarios, al establecimiento, para poder demostrar este cumplimiento? ¿Hay algo en el medio? Sí, en el caso de nosotros de Protección Civil es casi comulgando con lo que sería la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Nosotros también levantamos lo que denominamos un acta circunstanciada, en donde vienen, para resumirte, viene nuestra presentación como unidad estatal, debe estar debidamente fundamentada y sustentada, debe tener la identificación por parte de nosotros, el personal que está realizando la inspección. Antes debimos de haber presentado lo que es la orden de visita domiciliaria para poder ingresar. Esta viene debidamente igual, fundamentada. Dejamos esa acta circunstanciada con el cumplimiento a las omisiones que se hayan encontrado. Del costo no te sabría decir, ahorita por el momento me parece que está en revisión, ya desde que cada año generalmente se unen con la Junta de Gobierno y establecen ese tipo de situaciones. Si hay un costo cuando usted lo maneja digamos, para el cumplimiento de la normatividad. De lo otro, de lo que se puede decir que incluya con nosotros, ya viendo que el tema es cumplir con la ley, en los inmuebles, básicamente lo que solicitamos es que cuenten con programa específico de protección civil, que ese también tiene un costo aproximado de 2,000 pesos, me parece, en lo que es el año pasado. No sé si también sufre una modificación. Y lo que sería el estudio de riesgos. Este estudio de riesgos es para todos ustedes, los que son unos nuevos establecimientos o se vayan a crear. ¿Esto con qué finalidad? Desde que tengamos nosotros la oportunidad de ver si existen riesgos extra o intramuros y pueda ser, pues no seguro, pero sí puedan tener las medidas de mitigación, ya sea si es una zona que requiere cierto cuidado o definitivamente cuando no se cumple con algunos criterios establecer que no se puede permitir la construcción. Esto es antes de empezar la construcción. Por eso yo decía al inicio de la charla, el error que cometemos muchos de los empresarios es que siempre estamos preocupados, oye, a ver qué nos está pidiendo el ayuntamiento y que la tramitología de la licencia municipal y que el permiso para eso, pero descuidamos mucho la parte de señalización de extintores, por ejemplo, omitimos también, por ejemplo, plan de mantenimiento para los equipos de enfriamiento, para la parte de instalaciones eléctricas, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que es una llamada de atención para todos los que estamos abriendo o tenemos estos centros de trabajo, estar demostrando el cumplimiento ya de entrada antes de abrir con toda esta parte de las normas de seguridad, ¿no? ¿En dónde adolece Jalisco? ¿En dónde adolecemos más los centros de trabajo en Jalisco? ¿Han podido hacer algún censo, alguna información que nos puedan estar compartiendo, Leonardo, ingeniero? Sí, en realidad el problema que nos encontramos es que la mayoría de las empresas fueron creciendo, fueron en talleres familiares, tuvieron éxito, empezaron a prosperar, pero la evolución del negocio no fue acompañado en cuanto a seguridad e higiene. Se fueron modificando los locales, se fueron adecuando, compraron fincas vecinas, fueron creciendo
y en algunos otros casos, empresas que se establecen como nuevas en centro de trabajo y que crean el centro de trabajo desde un principio, la construcción, pero sin verificar o sin cotejar los planos contra la normatividad de la Secretaría del Trabajo, específicamente la norma 1 de edificios y locales y la norma 2 de equipo contra incendio, de combate contra incendio. Y tenemos que una vez que se hace la revisión por parte de la autoridad estatal o federal de protección civil, le van a tener que señalar que hagan modificaciones a las estructuras porque no están de acuerdo. Entonces, si están iniciando un negocio, revisar estas dos normas, verificar las alturas de los techos, los pasillos, las escaleras. Tenemos algunas empresas con mucha presentación donde tenemos escaleras elevadas pero sin barandales. Entonces a veces son rampas con una inclinación superior al 10%, y pues ya el modificar esas estructuras es un gasto muy grande. O que la salida de emergencia no cumple con la normatividad y se tiene que volver a adecuarla. Entonces, eso es lo que más los hemos encontrado, la adecuación de los centros de trabajo a la normatividad. Interesante. Perdón, me pasan un servicio social. Hay una camioneta de la Comisión Federal de Electricidad que está estorbando la salida. No sé si es aquí, no sé si… Ok, perfecto, ya nos ayudan. Muchas gracias. Bien, creo que otro de los temas interesantes, aparte de las normas de referencia que toca precisamente esta NOM 002, creo que hay un tema bastante interesante, y es, por ejemplo, la NOM 154, ¿no? Que nos habla, por ejemplo, de estos centros de mantenimiento y recarga que le dan mantenimiento a estos equipos, ¿no? Y nos acompaña precisamente una persona experta en el medio, que es el licenciado Jorge González. Y bueno, Jorge, a mí me gustaría que nos pudieras platicar cuál es la función de un centro de mantenimiento y recarga, qué es lo que hace, cuál es su labor precisamente. Gracias, Roberto. Buenos días a todos. Bueno, la norma 154 precisamente tiene la razón de ser, o el objetivo principal de la norma es garantizar el correcto funcionamiento de un extintor al momento de que éste sea necesario. Dos de las características principales que debe de cumplir todo el extintor que esté recargado dentro de la norma debe de funcionar correctamente conforme a la fabricación, conforme a las instrucciones del fabricante, y debe de poder controlar o mitigar el fuego para el cual se encuentra diseñado. La función de estos centros de mantenimiento y recarga de extintores es precisamente garantizar la seguridad en cualquiera de los equipos que sean sujetos de mantenimiento y recarga, y yo creo, o enlazando esto, la realidad de la norma oficial mexicana es considerar los requisitos mínimos necesarios e indispensables que nosotros como centro de recarga debemos de cumplir para lograr este objetivo. Creo que me voy a levantar, Jorge, para estar un poco más ad hoc. Bien, y estos centros de mantenimiento y recarga, ¿cómo sé si son confiables? ¿Cómo sé que la persona donde yo voy a mandar mi equipo realmente está cumpliendo con ciertos estándares, o cómo sé que sabe lo que hace? Voy a parar. Así está bien, porque yo pongo de este lado. Bueno, a este respecto, existe un mecanismo para la evaluación del cumplimiento de dicha norma oficial mexicana, que es precisamente la emisión de un dictamen de cumplimiento en la norma 154. Este dictamen de cumplimiento es otorgado mediante una inspección, una verificación que lo hace, valga la redundancia, una unidad de verificación. Por poner un ejemplo, pues evidentemente ANSE, o hay ahorita creo que 5 o 6 unidades de verificación autorizadas por la EMA a nivel nacional, pero al final del día
de lo que se trata es, si eres un centro de trabajo dentro de la República Mexicana que te dedicas al mantenimiento y recarga de extintores, debes de cumplir con lo que se marca la norma 154, que es de carácter obligatorio para los centros de trabajo que se dedican a esta función. La manera en la cual tú, Roberto, puedes garantizar que un extintor está cumpliendo con los requerimientos mínimos o que un taller está cumpliendo con los requerimientos mínimos es simple y sencillamente preguntando, ¿te encuentras verificado? Si la respuesta es positiva, pides una copia fotostática del dictamen que tiene vigencia, tiene una fecha de inicio y una fecha de término, y de esa manera, bueno, digamos que ya es el paso número 1 en el decir, bueno, al menos los requisitos mínimos indispensables que la norma pide, las estás cumpliendo. Sí, a ver, por favor. Bueno, estoy de acuerdo con lo que dice el compañero. Nada más quisiera agregar que también parte de la responsabilidad de cualquier centro de trabajo es llevar un monitoreo mensual acerca de su equipo. ¿Qué hay que hacer? Lo que nosotros recomendamos en cuanto a el equipo de protección contra incendios es fácil. Antes de que venza, gasten unos 3, 4, hagan un simulacro que de acuerdo al artículo 46 deben de ser 2 por año, presentarlo a Protección Civil, por ejemplo. Eso ya les acredita 2 puntos. 1, que probablemente su extintor pueda estar bien, como dice el compañero, aparte de la verificación que tiene que estar ahí en físico. Segundo, que ustedes ya van a conocer, van a trabajar el extintor y probablemente tengan un mejor tiempo de respuesta, probablemente sí puedan controlar el conato de incendio. Y tercero, básicamente esto les va a enseñar tanto a ustedes como a las comisiones, como a la unidad interna, a todos ellos, qué es lo que debemos de fijar. Básicamente la recomendación que puedo hacer de mi parte es, toda aquella persona que a lo mejor sean de seguridad, de higiene o un cargo similar, revisen sus extintores, si son de polvo químico seco, verificar el manómetro que esté en el área verde, checar que cuente con lo que sería el cincho, el seguro, que sus extintores estén a la altura adecuada, que es básicamente el nivel del piso terminado a 1.50 metros, tomando la parte más alta del extintor, que estén señalizados, obviamente la señalización conforme la 026 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social o la 003 de la Secretaría de Gobernación 2011, es básicamente llevar a ustedes mismos un monitoreo, checar sus sistemas, porque al final de cuentas, uno ya viendo y haciendo la inspección propiamente como empresa o como inspector de protección civil, nota quién hace un buen trabajo y quién no. Nomás tengan cuidado, chequen, y yo me parece que por parte de los 4, las llamadas son gratuitas, pueden comunicarse con nosotros a resolver sus dudas. De hecho, antes de pasarte nuevamente el micrófono, por ahí ya se están proyectando un par de imágenes en relación a lo que estás haciendo. Nosotros estamos con la fe, porque no las vemos, pero de aquel lado ya mis monitores me están diciendo que sí las imágenes están corriendo. Déjame ver cuál es la foto. Trajimos un par de fotos. A toda dar. ¿Le das una más, por favor? Ahí está. A lo que se refiere precisamente, Leo, es verifica el manómetro de tus extintores. Fácil. Todos los extintores que tengamos de polvo químico seco o de agua, presión contenida, tendrán un manómetro indicador de presión. Este manómetro indicador de presión lo ponemos nosotros, la aguja amarilla debe estar en el área verde. Eso significa que se encuentra dentro de la presión adecuada. Otro de los elementos que debes de checar sería el seguro. En esta fotografía, en este caso, no cuenta con el pequeño márchamo de plástico. Algunos ponemos plomo de cobre, algunos ponemos cintilla de plástico, cola de ratón, lo que sea. Eso garantiza que el extintor nunca ha sido utilizado y que se encuentra presurizado. Otro detalle, aquí ponemos un ejemplo en donde tenemos un extintor que tiene un collarín. Es otro de los elementos, Robert, tal vez me estoy adelantando, pero pues para ya poderme sentar otra vez. Ahí nos quedamos, gracias. El objeto amarillo que está ahí, collarín. Ese collarín se le pone a todos aquellos extintores exclusivamente polvo químico seco que sean sujetos de mantenimiento y recarga. Vale aclarar de una buena vez, extintores nuevos de polvo químico seco, extintores de agua, extintores de dióxido, no hay necesidad, conforme a la norma, de ponerle collarín, solamente a los de mantenimiento y recarga. Ese es otro de los elementos que tú también puedes checar, Roberto, en donde nosotros pongamos un collarín alrededor del cuello de un extintor de polvo químico seco, cuenta con su unidad su holograma de cumplimiento de la norma, etcétera. Es un elemento más para decir, bueno,
Pues al menos para poner este collarín lo tuvieron que abrir, para abrirlo lo tuvieron que disparar, entonces al menos el extintor ya le dieron apachurro. De esa manera, o sea, son varios candados, me imagino que ahorita Joaquín va a estar platicando un poquito más. Y pues bueno, las imágenes ahorita igual le vas dando role, pero a grandes rasgos es otro elemento en base a lo que está diciendo. Interesante. Bueno, otros tips nada más que nos están dando para seguir cuidando nuestros centros de trabajo y las personas que estamos trabajando allí. Es decir, Jorge, que no cualquiera puede ser, en teoría no cualquiera tendría que ser un centro de mantenimiento y recarga, porque esto que tú nos estás platicando, nos hablas de ciertos procedimientos, cierta seguridad, cierto conocimiento para hacer esto. Y en la verdad, en el mercado existen pseudo recargadores. ¿Qué es lo que hay, Jorge? No te sabría decir. No, bueno, contestando tu pregunta un poquito en serio y un sesgo mexicano de sal y pimienta. Cualquier persona puede tener un taller de mantenimiento y recarga de extintores. Cualquier persona. Así como hace 50 años algunos de nosotros empezamos, la empresa de nosotros tiene 43 años, aquí hay empresas que tienen muchísimos años, toda la experiencia, todo el mundo, y al mismo tiempo, también aquí ahorita en este foro hay empresas muy jóvenes que tienen muy poquitos años y que están cumpliendo con los requerimientos de la norma. Entonces, más bien la pregunta no sería si cualquiera puede ser un recargador de extintores o no, creo que la pregunta adecuada más bien sería en función de cómo, o sea, no el qué, sino el cómo. Y en este sentido, pues vamos a dos caminos, en donde existen, vamos a tratar de no etiquetar como una empresa pirata, una empresa, no, simple y sencillamente, hay empresas que se encuentran dentro de la norma y cumpliendo con la norma, y hay empresas que no están cumpliendo con la norma, tan sencillo como eso. Pero a mí me gustaría aprovechar para tomar este hilo, irme un poco más hacia atrás. ¿Por qué existen empresas recargadoras de extintores que no están dentro de la norma? ¿Por qué ahorita en este momento, el día de hoy, todavía nos encontramos gente que va manejando un coche con los números medios borrados para que no me agarre el radar? La licencia la traigo vencida, me tomé 4 cheves, no traigo el cinturón, vengo hablando por teléfono, voy a exceso de velocidad y además me acabo de pasar un alto. Hay dos asuntos. Me paso el alto, no choqué, no maté a nadie, no atropellé a nadie, no pegué en ningún poste, no pegué en ninguna pared. Llegué a mi casa, me estaciono, 2 raspones a la hora que entré a la cochera y se acabó. No hay delito que perseguir. Nadie se dio cuenta. O sea, no estoy cumpliendo con el reglamento de tránsito como por 17 artículos, pero no pasó nada. Y si no pasa nada, no hay error, no hay pecado que perseguir, no pasa nada. Ahí el detalle, creo que no está en mí, que vengo borracho y que vengo cheleando y que vengo sin cinturón. Está en un conjunto en donde no podemos voltear a decir, pues es que Protección Civil o las autoridades de Secretaría de Trabajo, es que debería de haber más conocimiento de las normas por parte de la Secretaría. No, las normas ya están y las revisamos y las establecemos. Es que Protección Civil debería de apretar las tuercas y debería de tener 187 inspectores. Pues no, o sea, tenemos cierto número de inspectores. Yo, Jorge, ¿qué estoy haciendo para cumplir la norma? A eso voy. Existen empresas en este momento que tienen extintores instalados que a lo mejor no tenemos el conocimiento de que existe una ley que rige el extintor que está en mi restaurante, en mi bar, en mi centro de construcción, por desconocimiento. Entonces, en un momento determinado, la invitación que a mí me gustaría realizar el día de hoy es, infórmate, me informo. ¿Cuáles son las reglas que me aplican? Yo, por ejemplo, cuando cumplo 18 años, surge la necesidad de que yo me suba a un coche, tengo que leer un reglamento para que me hagan un examen escrito
y luego me hacen un examen de habilidades y me otorgan una licencia. Si yo me paso un alto o me paso, por ejemplo, en un lugar en donde hay unas rayas, aquí no sé si fijado en López Mateos, hay en el piso pintados en los semáforos unas rayas amarillas que están hechos como rombos, como cuadros, y se gastaron un dineral, en andar pintando rombos en la calle. ¿Y eso qué significa? ¿Qué es? No sé, pero yo llego y me paro encima. O sea, es que a mí nadie me explicó. Dame tu opinión personal. ¿Es obligación de ellos dos explicarme cómo tengo que manejar? ¿O se trata realmente, Roberto, de mi responsabilidad al momento de subirme a un automóvil, informarme cuáles son las reglas que debo de cumplir, cuáles son las normas que me rigen como chofer y como conductor de un automóvil, y en base a eso cumplirlas para no hacerme acreedor a una sanción o tener un problema? Para terminar y regresar el micrófono, cualquiera puede recargar extintores. La invitación sería: nos apegamos a la ley, nos apegamos a la norma. Ahorita me imagino Joaquín va a hablar de todos los beneficios tan grandes, y creo que compartimos quienes estamos aquí, mis compañeros. Meternos a la norma nos trajo beneficios, por donde lo voltees a ver. Y no me refiero a beneficio económico, me refiero a una mejor manera, a unos requerimientos mínimos básicos de cómo hacer nuestro trabajo aún mejor. Éramos talleres pequeños, 3, 4 personas iniciaron, emprendedores. Y ahorita en este momento pues ya somos industrias un poco más grandes, legisladas, normadas. Pues la realidad de las cosas es que bien merece la pena que también como sociedad nos informemos de cuáles son las reglas o normas que nos corresponden, nos tocan, y darle por el lado de la ley. Realmente los beneficios son muchos. Hola, buen día a todos. Agregando un tip para todos ustedes en esto de la norma 002 y la norma 154, para que ustedes como empresarios puedan reconocer qué recargador está verificado o cumpliendo con la con cierta información en las etiquetas. Entonces, a estas alturas creo que realmente saben, más allá de que existe el desconocimiento, realmente los empresarios saben con lo que deben de cumplir, y simplemente deben de tener esa conciencia de no irse, por ejemplo, por lo más barato. Chéquense mucho ese dato. Por ejemplo, la mayoría de ustedes como empresarios hacen cotizaciones, ¿no? Reciben cotizaciones de 2, 3 empresas, simplemente se van al precio, ven lo más barato. Pero ¿qué sucede cuando esa cotización más barata, no sé, por poner una cantidad, es un servicio de 100 pesos y las otras 2 empresas les están cobrando 400 pesos? Obviamente alguien se está queriendo pasar de listos, ¿no? Ahí es donde yo los invito a tener esa conciencia, a que no se vayan nada más con lo más barato. Investiguen cuál de las 3 empresas, si los de 400 pesos o los de 100 pesos, les está queriendo ver la cara. Buen punto, muy enriquecedor lo que comentan ambos. Por un lado, tienes el valor o te vale, y por otro, fomentemos, yo creo que una cultura mucho más de calidad y no basada tanto en precios, ¿no? Jorge, las empresas deben de contar con extintores, cualquiera, o es por tamaño. ¿Nos puedes dar alguna orientación si cuántos extintores debe tener alguna organización o cómo está medida esta parte? Nuevamente haciendo referencia a la tabla A1 de la norma 02 de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, todo va concatenado al final del día. La norma 002 en el apartado número 3 le llaman referencias, son las normas de referencia en donde comienzan a decirnos los letreros conforme a la 026 o la 003 de Segov, el equipo de protección personal que vas a dotar conforme a la 017, la recarga de extintores conforme a la 154, etc. Bueno, pero ¿cuántos extintores o cómo los debo de acomodar?
La norma 002 en la tabla A1 nos está haciendo por ahí la determinación de grado de riesgo de incendio. Paso 1, lo que está diciendo ahorita el ingeniero Abel. Pues dime si tu empresa es riesgo de incendio ordinario o es riesgo de incendio alto. Y de ahí nos vamos al apartado número 7 de la norma, en donde me dice claramente que para aquellas empresas de riesgo de incendio ordinario se debe de tener un extintor por cada 300 metros cuadrados o fracción. Y para aquellas empresas de grado de riesgo de incendio alto se debe de tener un extintor cada 200 metros cuadrados. Aunado a esto, hay una tablita también ahí en la parte de abajo de este inciso en donde nos dice no debe de pasar más allá de 23 metros lineales entre un extintor a otro, tomando en consideración todas las vueltas y curvas para llegar de uno al siguiente. De esta manera, si nos vamos a una matemática muy específica y muy exacta, pues saca el flexómetro y chécale 23 metros lineales o 15 metros en caso de los agentes tipo B, y no más de 200 metros cuadrados sin un extintor. Esto en la gran mayoría de las ocasiones se cumple y es muy sencillo de cumplir. Sin embargo, pues sí merece la pena que llegando a tu empresa digas, a ver, préstame los planos, ¿cuántos metros cuadrados tengo? Si tengo 830 metros cuadrados, pues me corresponde tener al menos 5 equipos. Vamos viendo si cumplo o no cumplo con lo que dice la norma, y vamos viendo a ver las distancias mínimas y máximas de recorrido de un equipo al otro, a ver si estoy dentro de la norma. La frase que a mí me enamora mucho de todo este tipo de situaciones es conforme a la norma. La norma es un requerimiento mínimo, es un básico. Evidentemente hay muchas empresas que tienen 7 extintores en 200 metros cuadrados porque su riesgo es impactante, no sé, se dedican... Sí, o sea, tienen un riesgo muy específico y dicen, yo necesito tener aquí 7 extintores en un área de 200 metros cuadrados. Pero el requisito mínimo es ese, Robert, 300 metros en ordinario, 200 metros cuadrados en amplio. Anótenle, chavos, anoten todo. Leonardo, tú tenías algunas omisiones, también algunas fotos, ahorita en lo que nos ayudan a buscar las fotos, paso a otras preguntas. Hay unas fotos que trae Leonardo en su presentación donde hay omisiones por incumplimiento con la norma, que nos platique ahorita Leonardo. Sí, ahorita la vemos, si quieres igual bajar ahorita, Leonardo, no hay problema. Y paso con la parte de Joaquín. Joaquín, ¿qué es una unidad de verificación acreditada? ¿Qué nos puedes comentar al respecto? ¿Cuál es su función y qué es lo que realiza? Sí, claro, Robert. Para empezar, una unidad de verificación puede ser una persona moral o persona física acreditada de acuerdo a los términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, acreditada y en sus casos aprobada, para realizar funciones de verificación precisamente. Nuestra función es verificar el cumplimiento con alguna norma, con alguna especificación en un momento determinado, mediante una inspección de documentos, exámenes, pruebas de laboratorio, muestreo, en fin, dependiendo del tipo de norma o especificación que se esté verificando, son las herramientas que vamos a utilizar para confirmar el cumplimiento. Entonces, estar acreditado también da ese sinónimo de confianza. Imagino que también es por la EMA obtienen esta acreditación. Creo que ya está, Leonardo. A ver, rapidísimo lo que vemos, nos platica para cerrar la parte de extintores. Bueno, aquí vemos algunas de las omisiones que se encuentran, puede decir, regularmente. Básicamente en la primera imagen, no voy a ir al otro lado porque aquí les ponen mucha atención. Hay que ser democráticos, ya saben cómo está esto. Bueno, aquí se ve menos, pero igual, vamos a intentarlo. Aquí se ve el hidrante, en donde si ustedes pudieran hacer un zoom cercano, lo que vemos son dos omisiones así de bote pronto. La primera es que no cuenta con el pitón, chiflón, como le quieran decir, que es lo que nos va a permitir regular la presión que genere el sistema de bombeo fijo. ¿Qué quiere decir esto? Pues básicamente ustedes no van a poder controlar el incendio que se propague. Hay veces que necesitamos para combatir el fuego tenerlo de protección, tenerlo en nebra fina, a veces en chorro, que no se recomienda mucho, pero a veces lo hemos llegado a utilizar como bomberos, ¿sí? La segunda que vemos aquí es simplemente el señalamiento de extintor. Ese es un error que siempre tenemos y vemos constantemente en el área.
La norma 026 o 03 de la Secretaría de Gobernación establece básicamente dos criterios. Debe de haber un cumplimiento en cuanto a el fondo y la forma, y en cuanto a los colores. El color de fondo para el equipo de emergencia, equipo de protección contra incendio, es el rojo, y el color de contraste que debe de ir el pictograma o dibujo, como le quieran decir, y con las leyendas debe de ser blanco. Entonces aquí lo vemos perfectamente mal, ¿sí? ¿Qué hay que hacer aparte de eso? La norma también es muy clara y nos menciona, por aquello de que nosotros como inspectores a veces podemos caer en un poco de desconocimiento, alguna prepotencia, alguna situación así. También tenemos permiso de equivocarnos. Generalmente la norma establece que la leyenda es opcional. Es decir, si tú tuvieras solamente el pictograma o el dibujo, con eso para mí cumples, ¿sí? Hay que tenerlo bien. Obviamente, si no cumples con el resto de las cosas, como que el dibujo le pusiste adornitos o está en un color que parece más naranja que rojo, te lo voy a marcar, ¿sí? Para eso, pues la 026 es la 03 de la Secretaría de Gobernación. Aquí vemos que hay recipientes, a lo que nosotros denominamos envases de consumo humano. Esto es donde generalmente somos más específicos de observar. Básicamente en hoteles. Nosotros no sabemos si de pura casualidad alguien vaya a dejar un contenedor y algún niño pensando básicamente que es, no sé, un Gatorade de limón, digo, no debería decir marcas, y a lo mejor llevan una solución de cloro para limpiar el baño. ¿Sí? ¿Qué necesitamos? Aquí se ve claramente que el envase propiamente es un envase de consumo humano, conocidos como el de jugos mexicanos. Sin embargo, el etiquetado está bien, no se alcanza a apreciar, pero en la otra imagen, si se fijan, en el sector de abajo ya se ve el rombo de identificación de riesgos. ¿Esto en cumplimiento a qué norma? A la 018 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 2000. Obviamente, ya también hay actualizaciones. Recordemos que la ONU tiene el sistema global armonizado, en donde también deberán de adecuarse a ese tipo de conocimiento. De abajo ya tenemos un punto bueno. Si acaso, si somos un poco más, no sé, más detallistas y todo eso, deberíamos de complementar la ruta de evacuación un poco mejor definida, pero estos son los croquis. Estos básicamente se les pide a las empresas cuando, por ejemplo, no vemos casualmente el equipo de protección contra incendio, pero tenemos que saber dónde está. Estos, si ustedes se fijan en los hoteles, generalmente están detrás de las puertas, para que lo chequen. Aquí vemos también el contenedor de diésel. Me parece que sí dice diésel. Ahí cumple uno de los tres criterios que la misma norma 018 establece. Le hace falta su rombo de identificación de riesgos y la capacidad. ¿Sale? Y en la parte de abajo, pues nada más la instalación eléctrica, que ahí vemos empalmes, que no está intubada, no está protegida y carece de registro. Gracias, Leonardo. Pues bastante interesante. También creo que para todo nuestro público que está viendo, pues algunas de las acciones que deben estar cuidando en sus centros de mantenimiento. Joaquín, sigo contigo. Con respecto a la NOM 002, ¿qué tipo de acciones, qué tipo de cosas estarán supervisando dentro de estos centros de trabajo? ¿Nos puedes comentar algo? Sí, claro. Es importante mencionarles en este sentido que la misma norma 002 tiene un apartado de evaluación de conformidad que nos indica a todos cómo evaluar la misma norma, tanto a unidades de verificación, a autoridades y a los empresarios mismos, a los centros de trabajo. Primero, cuando hacemos un ejercicio de verificación, vamos a una parte documental, en la cual hacemos un análisis o examen de documentos, así lo quieren ver, de los requisitos que pide la norma. Por ejemplo, hablábamos de un análisis de riesgo, que es la primera parte de la norma para determinar el grado de riesgo de incendio. Pues tenemos que revisar ese estudio que lo hayan realizado. La norma nos pide, por ejemplo, que cuenten con programas anuales de mantenimiento a todo equipo contra incendio, a las instalaciones eléctricas, a las instalaciones de gas LP. Obviamente durante la verificación nosotros tenemos que verificar que cuenten con todos esos documentos y los resultados de todas esas revisiones mensuales de acuerdo al programa. La norma nos pide que tengan un programa de atención a emergencias contra incendio, capacitación para el personal, deben de contar con un programa de capacitación en tema de combate y prevención contra incendios y obviamente que se esté llevando a cabo.
Es decir, cada uno de los requisitos de la norma lo verificamos documentalmente. Hablarles ahorita de todos pues es prácticamente imposible porque es una norma muy amplia y desmenuzarla nos llevaría al menos un día entero. Posteriormente pasamos una etapa de verificación física, ya es un recorrido por las instalaciones en la que obviamente tenemos en cuenta los documentos que los mismos centros de trabajo elaboran, como un croquis, por ejemplo. Vemos que los croquis estén instalados, estén actualizados. Hablando de los extintores, revisamos que estén correctamente instalados, que estén recibiendo su mantenimiento al menos una vez al año. Hablábamos de las alturas a las que deben de estar colocados. Este tipo de detalles son los que cuidamos con los extintores. Verificamos las rutas de evacuación, por ejemplo, que se encuentren perfectamente identificadas con toda la señalética conforme la norma 026 de Secretaría de Trabajo o la norma 003 de la Secretaría de Gobernación, que pues no estén obstruidas esas rutas de evacuación. Salidas de emergencia, también tenemos que revisar las condiciones de las salidas de emergencia, por ejemplo, que abran en el sentido del flujo con una simple operación de empuje, que no estén cerradas, que no tengan un picaporte, que en un caso de emergencia pues vayan a causar un verdadero problema para evacuar el centro de trabajo, entre otros detalles, ¿no? La norma también a nosotros como unidad de verificación nos lleva a hacer entrevistas al personal. Esto para corroborar dos cosas. Primero, que esté recibiendo todo el personal la capacitación que pide la misma norma y que esté siendo efectiva. Hacemos preguntas, por ejemplo, cómo se utiliza un extintor, que si conocen las instrucciones del centro de trabajo, y de esa forma también nosotros validamos que el patrón difunde las instrucciones generales de protección contra incendio entre todos los trabajadores. A grandes rasgos es un análisis documental, una inspección física e incluso entrevistas a los empleados. Pues todo un tema, todo un sinfín de oportunidades de mejora dentro de las instituciones, pero obviamente coincido con lo que comenta Jorge, la responsabilidad y la conciencia que tenemos como usuarios de estos centros de trabajo, ¿no? Yo creo que es de conciencia. Tenemos 10 minutos. A mí me gustaría, antes del cierre, dejamos 5 para conclusiones, si me lo permiten. 5 minutos de preguntas y respuestas, ¿les parece? Tendremos preguntas que nos puede estar ayudando a estar pasando. Hay preguntas de este lado. Por favor, no sé, las edecanes que nos puedan estar auxiliando con el micro o con las preguntas, si las tienen escritas, por favor. Allá, aquí hay una. Muchas gracias. Hay dos. Uy, están muy solicitados, Vamos a ver. El ingeniero Manuel Alejandro dice, para la STPS, pregunta Extintores Cóndor, perdón, ¿por qué las empresas en Jalisco prefieren pagar sanciones que invertir millones en la seguridad laboral? ¿Qué se necesita hacer por parte de ustedes para incrementar la responsabilidad civil en las empresas que conocen la normatividad y se niegan a cumplirla? No sé, para STPS nos podrá ayudar ingeniero. Tal vez las empresas no se dan cuenta de la responsabilidad que hablamos en un principio, de que al contratar un trabajador se responsabilizan de la salud y la seguridad de ese trabajador. Igualmente, son responsables de su propio centro de trabajo y en ocasiones, de acuerdo a la magnitud del daño, de los vecinos. Para ellos es mucho más fácil estar evadiendo el cumplimiento. ¿Por qué? Porque muchas veces la sanción, y esto sucedía anteriormente, era menor al gasto. Hablábamos de 15 veces la sanción mínima, y esto motivó a que las reformas a la Ley Federal del Trabajo se incrementen hasta 500 veces, hasta 5,000 veces por una omisión. Entonces, esto ya tiene por objeto no recaudar, sino inhibir
el cometer estas anomalías. De esta forma se dan cuenta que es mucho más barato cumplir, que es una inversión, a tener que pagar una sanción que ni fiscalmente siquiera lo pueden deducir. Entonces, pues es uno de los objetivos de las reformas, el hacer más patente que es más barato cumplir que omitir. Igualmente, dicen, es que nunca ha pasado, es que nunca me ha sucedido. Bueno, eso no implica que lo que no pasó en 20 años pase en 5 minutos. Entonces, nadie estamos exentos de un accidente. La normatividad lo que pretende es reducir el número de accidentes y la gravedad de los accidentes. Hay una pregunta más que dice, ¿qué me pueden decir sobre capacitaciones que debe de tomar el personal en cuanto a seguridad e higiene? ¿Y quién debe de impartir estas capacitaciones? No sé quién. Bueno, volvemos a lo de nuestro ámbito de competencia, porque yo no voy a hablar de ellos, ¿verdad? Pero más o menos es así. Ahí les va. En cuanto al artículo 7, fracción 1, que obliga a que cualquier centro de trabajo o establecimiento, por parte de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco, debe capacitar a su personal. Nosotros llamamos los inspectores 4 rubros básicos, que son primeros auxilios, evacuación de inmuebles, control y combate de incendios y búsqueda y rescate. Claro que eso depende de sus riesgos específicos. Si ustedes de pronto manejan sustancias químicas, a lo mejor es un balneario que tiene una alberca y ese tipo de condiciones, pues obviamente ahí se les va a requerir otra capacitación más específica, como sería uso de CLP, atención y manejo de materiales peligrosos o atención a fugas y derrames de hidrocarburos. A lo mejor se les requiere el rescate y salvamento acuático, entre otras cosas. ¿Qué hay que fijarse en la capacitación? La capacitación debe de contar con 2 registros para que no tengan problemas a la hora de presentarlas. ¿Qué son estos 2 registros? Pues básicamente el registro que lo acredite, que lo acredite, sí, ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y ante la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos. Ustedes, como dicen mis compañeros aquí, antes o después de cotizar inmediatamente y antes de ejercer el convenio, contrato, como le quieran decir, soliciten el documento y lean los documentos, porque mucha gente entrega documentos vencidos. Muchas veces los documentos no tenemos un holograma de, no sé, de identificación o de personalización, no vienen con huella del IFE. Entonces hay que tratar de leer los documentos y de todos modos preguntar, oye, ¿el registro lo tienes ahí? Sí, mira, es el tal registro. Ah, entonces sí lo puedo contratar. Bien, de mi parte no sé si alguien quiere complementar. Sí, en cuanto a la capacitación, cada una de las normas establece la obligación de que el patrón deberá de capacitar a los trabajadores. La Secretaría del Trabajo pone a disposición dentro de su página un programa que se llama Procadist, programa de capacitación a distancia. Ahí vienen varios cursos en línea, aproximadamente de 10 horas cada curso, vienen ejercicios dentro del curso y al final un examen. Se aprueba el examen y se les extiende en línea también una constancia, un certificado de cumplimiento. Entonces, esa es una forma en que puede resultar más barato, y esto en apoyo a las reformas que se hicieron al punto de capacitación para la micro y pequeña empresa. Y completando rápidamente la información que nos están brindando, ¿en dónde está tu empresa? ¿En qué municipio? ¿Cuáles son los reglamentos municipales que te aplican? ¿Cuáles son los reglamentos estatales? ¿Cuáles son las leyes federales, las normas? Investígate eso. Un ejemplo sencillito, hay un municipio en Guadalajara que te dice, la constancia debe decir cuando menos 8 horas, debe tener su registro CTPS y Protección Civil del Estado, debe de ser en hoja membretada, debes de presentarme el RFC de que la empresa también está pagando sus contribuciones. De repente el permiso, dice el permiso que es para la empresa fulana y que el instructor es Leonardo y el que llega a dar el curso es Joaquín. Ojo con esos detallitos, debe de haber evidencia fotográfica, etc. A manera de conclusión, chécate cuáles son los requerimientos mínimos que se deben de cumplir
para que dichas capacitaciones tengan validez oficial. Protección Civil dice que es prioridad búsqueda y rescate. Secretaría de Trabajo me dice que existe la Brigada de Comunicación. Documentate, es importante, vale la pena. Mucha información, muchas gracias. Voy a dos preguntas y una reflexión más. Hay uno del sector agro que me gustaría acercarme mejor a él para que pudiera ser formulada su pregunta mejor o su comentario. Dos preguntas. Ana González dice, ¿Protección Civil otorga capacitación a las empresas? Sí. Si una persona no acreditada determina el grado de riesgo de incendios, ¿es válido ante la autoridad? Sí. Bien. Una más. A ver, Adriana Arroyo dice, pregunta a Protección Civil y a la STPS, ¿cuál es la importancia que se le da en las inspecciones a empresas en las que se omite tener la protección de un pararrayos de acuerdo a la NOM 022? Propiamente así, bueno, les voy a contar de nuestra área. Nuestra área está elaborada por personas con una profesión, cada uno tiene un rubro que digamos que viene con el perfil de Protección Civil. Tenemos desde geógrafos, ingenieros químicos, ingenieros mecánicos electricistas, ingenieros civiles, ingenieros industriales. Es decir, cada uno con qué finalidad, de que cada quien puede evaluar los riesgos de una forma certera y de una forma en que la permita que, al final de cuentas, ser un intermediario, que no ser nosotros sancionadores por recaudar, por ser mala onda, por generar, no sé, algún tipo de otra situación. Nosotros consideramos que siempre que veamos el sistema de puesta a tierra, lo veamos sulfatados, sabemos que ya no está bien, sabemos que no le dieron mantenimiento. Entonces, ¿qué es lo que recomendamos ahí? Hay de dos sopas. Pueden hacer la vía tradicional, que es lo que recomendamos, que busquen a alguien, una persona profesional, que les elabore el estudio para ver si todo está en funcionamiento y nomás con el mantenimiento se puede hacer, o en su defecto, reemplazarlo y que ya les aseguren el correcto funcionamiento. Sí, por lo que se refiere a la Secretaría de Trabajo, se pide el estudio de resistencias de puesta a tierra y en base a ello se determina si el pararrayos cumple o no. En ocasiones hemos encontrado estudios en donde el resultado es que el sistema de pararrayos no cubre a la empresa y se le avisa a la empresa pues que deberá modificarlo. La empresa recibió el estudio, no lo leyó, llega el inspector, se lo presentan, al ver las conclusiones le dice no cumple. Aquí está el estudio, sí, pero también tu estudio dice que no cumples. Dos preguntas nada más, les pido 5 minutitos si me deja el comité organizador, nada más para hacer el cierre y las conclusiones. ¿Se tiene que realizar el simulacro en conjunto con Protección Civil? No forzosamente, en el sitio y con su unidad interna lo pueden evaluar, ustedes ya nosotros en la inspección lo acreditamos. Perfecto. La persona que hizo una pregunta del sector agro, ¿nos puedes ayudar por favor nada más para el cierre? Me acerco para que formules mejor tu pregunta. Buenos días a todos. Bueno, mi pregunta es, ¿cómo sustentan, requieren las empresas que exportan agroalimentos? Ellas llevan bitácoras, cumplen con la norma, llevan sus recorridos, pero cuando tienen una evaluación o una auditoría de su comprador, viene siendo el mercado asiático o europeo, ellos están pidiendo un documento oficial y eso es a raíz de septiembre y octubre del año pasado. ¿Y ellos, hay alguna alternativa para ellos?
el documento se generaría a través de cualquiera de las tres instituciones que señalábamos, las unidades de verificación, una inspección de la Secretaría del Trabajo, dependiendo del grado de riesgo, con la clase de riesgo, está en el programa de autogestión si es alto, y un dictamen de la Unidad de Protección Civil. Entonces el documento que se le va a extender por parte de Protección Civil, la Unidad de Verificación o la Secretaría del Trabajo, sería el documento oficial para acreditar cumplimiento de cualquiera de las normas, en este caso de la 02. Para ampliar ahí el comentario, en esos casos yo les recomiendo que corroboren exactamente qué es lo que les están pidiendo, porque se puede malinterpretar y ahorita les podemos decir, ok, te otorgo un dictamen de incumplimiento con la NOM 002, pero realmente lo que les estén exigiendo tal vez es un certificado de inocuidad. Entonces realmente es importante que se aseguren qué es lo que les piden y en base a eso acercarse a nosotros. Con mucho gusto les podemos dar esa atención, primero saber de qué se trata, de qué forma les podemos ayudar y realizar el servicio, ¿no? Es importante que sepan exactamente qué les piden para que ustedes no vayan tocando puertas de un lado para el otro, sino que vayan a un camino seguro. Consejo personal, ojo con las traducciones. Nosotros en nuestra empresa vivimos una situación con un cliente europeo que nos pedía una cosa que se llaman el medallion stamp y que fuéramos con un notary, y pues de todo Guadalajara nadie me supo decir hasta que llegué a un banco, y en un banco decían que en Canadá no sé qué tanta cosa, es esto y esto y esto, y me entendieron una carta y esto lo necesitas, sí, y yo en lo personal sufrí como 4 meses y no era lo que era. Ojo con las traducciones. Sí, porque nada más para comentarte, a veces lo que pasa es, yo lo veo en el ramo de las mueblerías, por ejemplo, los licenciatarios, ellos generalmente manejan normas estadounidenses, básicamente la NFPA, códigos de ese tipo, por ejemplo de la Unión Europea, la NTP de España y todo ese tipo de cosas. A lo mejor lo que te están pidiendo es un documento de ese tipo. Habría, sí, como dicen los compañeros, tomar en cuenta, informarnos bien. A lo mejor solo te están pidiendo una inspección de acuerdo al marco regulatorio nacional, o a lo mejor es de allá el requerimiento propiamente. Tiempo. Ahorita van a estar los ponentes, todavía no se van. Yo les pediría que se acerquen en 2 minutitos o en 1 minutito. Leonardo, ingeniero, Jorge, Joaquín, sus conclusiones, por favor. Bueno, hay que leer la Ley de Protección Civil. Nosotros contamos con 2 reglamentos para proteger a la población más vulnerable y el sentido del riesgo más grande, como es el reglamento de gasolinas y diésel, así como el reglamento para los centros que regulan, el reglamento que regula la ley de centros de atención infantil. Básicamente, para que ustedes cumplan en cuanto a protección civil, deben de cumplir con, si es nuevo o sufre modificaciones en el proceso o en la estructura del edificio o del inmueble, debe ser el artículo 13, presentar un estudio de riesgos, presentar el programa específico del artículo 5, capacitarlos, registrarse. Si ustedes tienen material o tipificado como peligroso, hay que registrarlo ante la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos en el artículo 7, fracción 3. Hay que tener registrada también la Unidad Interna de Protección Civil, ya sea ante el municipio o por parte del Estado, en el artículo 7, fracción 2. Y en el artículo 46, donde sustentamos que ustedes deben de hacer 2 simulacros al año, y sobre todo, que cuando lleguemos nosotros a la inspección, podemos requerirles cualquier cosa con el efecto de mitigar y reducir el riesgo. Obviamente, ¿con qué lo solicitamos? Básicamente, para no generar criterios de que por mis ideas, lo hacemos en base a las normas. Nos auxiliamos desde las normas de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social hasta las normas de Semarnat, de Ecología, las normas de Secretaría de Salud, por ejemplo, que nos ayudó una proporción considerable en lo de los centros infantiles. Entonces sí les recomiendo que lean la ley, infórmense, traten con responsabilidad todo este tipo de situaciones, y cualquier duda estamos a una llamada aquí a la Coordinación de Supervisión, Vigilancia y Asesoría, y una disculpa de mi jefe que no pudo asistir a darles la presentación. Y por lo que se refiere a la Secretaría del Trabajo, es importante darse una vuelta por la página de la Secretaría
tiene muchas cosas interesantes, no todo es propaganda. También tenemos enlaces con diversas otras instituciones y sobre todo lo de la capacitación a distancia y el marco legal. Ahí en la parte superior derecha van a encontrar el mapa de la unidad y después del lado izquierdo les aparecen todo lo que es la normatividad, leyes, reglamentos, normas, acuerdos, etc. Eso es muy importante, estar bien informados y verificar el recibo bien, entrego bien. Si alguna empresa, sus proveedores, les influye confianza a ustedes, ustedes esa confianza la van a generar o la van a transmitir a sus clientes. Entonces, verifiquen no solo su empresa, sino reglamentos que te son aplicables. Es un requerimiento mínimo. El primer beneficiado eres tú. El hecho de cumplir con la ley, cumplir con las reglas o cumplir con las normas significa que alguien atrás de esta ley o de esta norma ya se lastimó, ya se mató, o ya le pasó algo grave, y por eso generan esta legislación. Esto es una responsabilidad compartida, esa es mi reflexión. Ellos ya generaron una ley y una norma, ellos ya tienen a bien vigilarla y cuidarnos. Creo que nos corresponde a nosotros informarnos, cumplirla, y de esa manera, de veras no es propaganda tampoco, pero el que se ve beneficiado primero soy yo y después son quienes están a mi alrededor. Gracias por el tiempo. Ok, muchas gracias. Obviamente, el breve comercial, cualquier duda, cualquier inquietud que tengan en relación a los servicios de seguridad y salud les podemos auxiliar en ANSE. Y más allá de eso, yo los invito a que no veamos este tipo de regulaciones únicamente como requisitos a cumplir o como la autoridad me quiere molestar, no me deja trabajar, sino que realmente lo traslademos a una cultura de seguridad, no únicamente en nuestro trabajo, sino que sea nuestra forma de vida. Por ahí se escucha una frase con la que voy a concluir que tal vez se ha modificado, no sé de dónde surgió exactamente, pero sí lo he escuchado. Hay que recordar que protección civil y en este caso la seguridad somos todos. Gracias.